revelado la increíble verdad de cómo una empleada caló a la esposa del millonario y cambió todo. María se encontraba frente al espejo, ajustándose la blusa sencilla que había elegido para la reunión más importante de la semana. Tenía 28 años y se sentía como si su vida transcurriera en una carrera de obstáculos incesante. La presión del prestigioso bufete de abogados la apretaba como una serpiente. Su mente divagaba entre sus responsabilidades familiares, tras la muerte de su padre, y sus sueños de ser abogada, un horizonte que parecía desvanecerse con cada día que pasaba. La soledad que a veces la invadía era tan palpable como el aroma del café recién hecho en la cocina. A medida que se internaba en su rutina, la sombra de la desigualdad en su entorno laboral la carcomía por dentro. Al llegar al salón de conferencias, las conversaciones se arremolinaron en un murmullo de expectativas. Sin embargo, su atención se desvió hacia Laura, la esposa del multimillonario cuya presencia era como un rayo de luz en plena tormenta. Un vestido impecable y una sonrisa cuidadosamente elaborada ocultaban una tristeza que María podía leer en sus ojos. Cuando sus miradas se cruzaron, la conexión entre ambas fue instantánea. Más allá del vestuario opulento y los títulos lujosos, ambas compartían una carga invisible, una soledad que las mantenía prisioneras en mundos que no habían elegido. Laura, durante un breve respiro en la reunión, se acercó a María. Sin adornos, empezó a compartir su historia, cada palabra marcada por la frustración de ser vista solo como un trofeo. María, a su vez, sintió el eco de su propio sacrificio resonar profundamente. Su vida era un constante tira y afloja entre el deseo de alcanzar sus sueños y la necesidad de sostener a su madre y hermana. Ambas mujeres parecían navegar un mar de descontento y preguntas sin respuesta. «Si tuvieras la oportunidad de cambiar tu vida, ¿lo harías?», preguntó Laura un día, mientras compartían un café. Esa pregunta quedó suspendida en el aire, como una nube de tormenta. María sintió el mundo temblar bajo sus pies, cada sacrificio, cada desvelo la empujaba a una rutina de la que no estaba segura de poder escapar. La idea de dejar atrás sus trabajos y el deber que sentía hacia su familia pareció un suicidio emocional, pero al mismo tiempo, un grito en su interior clamaba por libertad. La amistad se intensificó, y cada conversación empezaba a desentrañar no solo los sueños de María, sino también las dudas de Laura sobre su matrimonio. Cada vez que María escuchaba sobre la vida de lujo de Laura, se sentía confrontada con la realidad de sus propias elecciones. Los zapatos caros no llenaban el vacío, el dolor de ser invisible era una herida que ambas llevaban. Mientras la vida proseguía, los dilemas se apilaban como un rompecabezas imposible de resolver. Una noche, mientras revisaba documentos en la tranquilidad de su hogar, un error administrativo la llevó a descubrir algo alarmante sobre la firma, un secreto oscuro que si llegaba a oídos de Laura podría reconfigurar todo. La tentación de actuar y revelar la verdad chocaba con su deseo de proteger su estabilidad. Cada pulso resonaba como un tambor en su cabeza, empujándola hacia un precipicio, donde decidir entre lo correcto y lo necesario se volvía inminente. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con un nudo en el estómago, María se encontró sola en la cocina, balanceándose entre la posibilidad de un futuro brillante y la oscura realidad que descubrió. Su mente se debatía en la incertidumbre. ¿Arriesgaría su mundo? La carta, con el mismo peso que su vida entera, podría cambiar todo. La presión crecía, y con cada respiración, el dilema se intensificaba. En ese momento decisivo, una pregunta llameante la atravesó: ¿podría actuar sin perderse a sí misma en el proceso? En la penumbra de su hogar, el futuro se vislumbraba incierto, y el eco de su lucha personal resonaba con más fuerza que nunca. El sol atravesaba los espejos de su cocina, proyectando sombras que parecían encerrar sus pensamientos en un laberinto interminable.
María giraba la carta en sus manos, consciente del poder que habita en la revelación de verdades ocultas, pero aún más de las repercusiones que esa verdad podría generar. Había una chispa de rabia en su interior, como si cada injusticia que había vivido y presenciado reclamara su atención, reclamara acción. La pregunta de Laura resonaba en su mente con cada latido. ¿Era posible cambiar su vida sin romper por completo el delicado equilibrio que había mantenido por años? No solo se trataba de ella, por su madre y hermana había tomado decisiones que, aunque dolorosas, resultaban inevitables. La lucha del día a día le había enseñado que la supervivencia a veces significaba tragarse la verdad, ignorar el fuego que ardía en su interior por miedo a arruinar el presente y, aún así, seguir avanzando. La decisión de actuar o no la empujaba hacia un abismo de posibilidades. La idea de revelar el secreto la llenaba de energía y pavor. Cada acción tendría consecuencias. ¿Y si las repercusiones eran devastadoras no solo para ella, sino para todos los involucrados? La moral se difuminaba en un mar de incertidumbres. Aquella tarde, mientras procesaba la situación, se encontró nuevamente con Laura en el café al que asistían frecuentemente. La mujer rica se sentó frente a ella con su habitual elegancia, pero María notó un brillo de vulnerabilidad en su mirada que la conmovió. Compartieron risas y confidencias como siempre, pero Adriana, una abogada de su firma, interrumpió el momento alegre con un comentario sobre un nuevo caso que empañaba el ambiente. María observó a su amiga, notó cómo se encogía bajo las palabras incómodas, como si el mundo, a pesar de su brillo exterior, pesara cada vez más sobre sus hombros. Este detalle se grababa con fuerza en el corazón de María. La voz de Laura, siempre tan llena de vida, comenzó a transformarse en un eco de desesperanza al abordar la presión que la sociedad ejercía sobre su persona. ¿Cuánto más podía soportar antes de perder su esencia? Era evidente que, enunciando su verdad, Laura podría encontrar la libertad que tanto anhelaba, pero también podría destrozar la burbuja que la había mantenido a salvo. A medida que pasaron los días, el dilema de María creció en complejidad. La carta en su mesita de noche era tanto un símbolo de sus ansias como de sus temores. Los riesgos ya no eran solo de ella, estaba inmersa en una red de vidas entrelazadas que podrían romperse por completo si decidía hablar. Esa inseguridad la llevó a considerar nuevas estrategias. Abrir su mente a diferentes caminos implicaba no solo reflexionar sobre el riesgo, sino también investigar el impacto potencial de cada acción que podría tomar. Pasó horas y horas investigando en la biblioteca del bufete, comprendiendo que el conocimiento era su aliado. Si decidía revelarlo todo, necesitaba tener la información correcta que la respaldara. Mientras navegaba por documentos legales, fue consciente de la fuerza que le otorgaba el conocimiento, cada palabra una herramienta afilada con la que enfrentar sus miedos. La combinación de su formación legal y la creciente determinación de ser la voz del cambio comenzaron a pulsar en su interior. Un día decidió que se reuniría con Laura y le contaría lo que había descubierto. La noche anterior a su encuentro, el insomnio se traducía en sudor frío y desesperación. Mientras María trazaba en su mente las posibles reacciones de Laura, las imágenes de lo que podría significar comenzar a vivir auténticamente la asaltaron. Al amanecer, sintió una mezcla de miedo y claridad. Era el momento de tomar control de su vida, una batalla que había librado en silencio durante años. Pero cuando llegó el momento, antes de que pudiera pronunciar una palabra, el teléfono de Laura sonó, trayendo consigo un mensaje que cambiaría todo. La frase que apareció en la pantalla dejó a María sin aliento, y con ella, la seguridad que había construido se tambaleó nuevamente. ¿Qué revelación la esperaba? ¿Sería un nuevo comienzo o el fin de la esperanza que ambas habían cultivado? La vida estaba a punto de cambiar irreversiblemente. María se sintió atrapada entre la red de decisiones y consecuencias colgando sobre su cabeza, una nube inminente a punto de estallar. María tomó un profundo respiro, el aire pesado del café le resultaba ahora agobiante. Miró fijamente la pantalla del teléfono de Laura mientras su mente giraba vertiginosamente, cada pensamiento rápidamente ahogado por la ansiedad. ¿Qué podía contener ese mensaje que sería tan crucial, tan transformador? Era como si el destino de su pequeño mundo estuviera contenido en una simple notificación, un alarido silencioso justo antes de la tormenta.
Su corazón latía con fuerza, y por un momento su voz se escurrió entre sus labios, incapaz de manifestar su angustia. Laura, ajena a su estado interno, inclinó la cabeza hacia su teléfono, y el informe que había leído la hizo palidecer. Un par de segundos transcurrieron mientras la tensión entre ambas mujeres se ocupaba de llenar el espacio vacío entre ellas. La risa y el murmullo de otros clientes se convirtieron en un fondo lejano y nebuloso. ¿Qué pasa?, preguntó María, su tono ya más calmado que antes, impulsada por una preocupación genuina. Era el momento de dejar el miedo atrás, de actuar. Pero Laura se quedó en silencio un instante que se sintió eterno. Finalmente, sus ojos buscaron los de María, reflejando una mezcla de temor y determinación. «Es de mi padre», dijo Laura, rompiendo el hechizo de la incertidumbre. «Se ha enterado de algo relacionado con el trabajo». La mujer rica apenas podía articular sus palabras, y no pasó mucho tiempo antes de que fluyeran las preguntas. ¿Cómo era posible que el padre de Laura estuviera al tanto de su trabajo? ¿Qué había revelado? La cadena de causalidades que podían resultar de esa información se asomaba inquietante. ¿Estaba relacionado con la carta que María mantenía guardada? Esa posibilidad la impulsó hacia una reflexión rápida. Si su amiga estuviese involucrada en algo que podría significar un escándalo, tendría que actuar rápidamente. La preocupación por Laura había crecido, un nuevo fuego que se sumaba al de su propia verdad. Pero a medida que las palabras brotaban de sus labios, un resorte interno le indicó que debía contenerse, no más distracciones. Ahora más que nunca necesitaba claridad, enfocarse en el paso que daría luego de que Laura compartiera su carga. Un revuelo de decisiones la aguardaba. Fue entonces cuando se dio cuenta, esto no era solo la crisis de Laura. Era su oportunidad. Enfrentar el secreto que ambas llevaban. Tal vez Laura necesitara su apoyo más que nunca. La idea le devolvía algo de energía, pero también la empujaba a un precipicio de incertidumbres. ¿Y si su intervención solo complicaba más la situación? Esa conexión emocional la llevó a interrogarse sobre sí misma. ¿Qué haría realmente por su amigo? ¿Estaba dispuesta a ser el catalizador que provocara los cambios que ambas necesitaban? ¿Te sientes bien, María?, preguntó Laura, sacándola de su torbellino de pensamientos. La vulnerabilidad en su voz hizo eco de lo que pasaba en su interior, ambas estaban en un punto de inflexión. Sí, solo quiero hablar de lo que nos espera. Necesitamos prepararnos para lo que se viene, respondió María, sintiendo que el impulso de actuar comenzaba a superar su miedo. Laura asintió, y en las siguientes horas, juntas desglosaron sus secretos. Era como si hubiesen acordado un pacto inquebrantable, un compromiso de verdad que las unía en un momento donde todo amenazaba con quebrarse. Mientras se sumergían en la conversación, buscaban los hilos que conectarían sus historias en un solo relato, en una nueva narrativa donde el peso del miedo se transformara en la fuerza por el cambio. María sintió cómo su determinación se reavivaba, pero, en el fondo, el eco de una advertencia resonaba en su mente. Sabía que enfrentar toda la verdad conllevaba riesgos, y no solo para ella, para Laura, incluso para las familias que las rodeaban. Era un momento crucial, a las puertas de la verdad, se podría desencadenar una reacción en cadena de consecuencias imprevistas. Cuando todo pareció calmarse, el silencio que seguía días el clímax de su revelación fue interrumpido. El teléfono de Laura sonó nuevamente, y esta vez el mensaje cambió todo, trayendo una verdad que alteraría sus vidas de manera irreversible. María se sintió nuevamente atrapada entre la inminencia de decisiones, el deseo de avanzar y el miedo a perder todo. ¿Cómo podrían manejar un secreto tan revelador ahora? ¿Sería este el camino hacia su auténtica libertad, o había abierto una puerta que conducía a un abismo del que no podrían regresar? La tensión en la mesa del café se convirtió en una atmósfera eléctrica. María intercambió miradas rápidas con Laura, cuyo rostro se había transformado en una mezcla de preocupación y determinación. La notificación en su teléfono había sacudido sus cimientos, pero aún quedaba en el aire la incertidumbre de lo que eso significaba para ambas. María, aunque temía lo que podría desatar ese mensaje, también sintió que era el momento propicio para descubrir la verdad detrás de su propia existencia y la de Laura.
Necesitamos reunir toda la información que pueda ayudarnos a entender esta situación, afirmó María, una chispa de resolución encendiéndose en su interior. No podía dejar que el pavor la paralizara. La incertidumbre había trastornado su vida sosegada durante demasiado tiempo. Laura asintió lentamente, sintiendo que era hora de abrir su corazón. Mientras el bullicio del café continuaba, las voces en su mente se volvieron más fuertes. María recordó todos los momentos en los que había permanecido al margen, cuando podría haber tomado decisiones que cambiaran su vida. Ya no había espacio para ser pasiva. Si estaba decidida a enfrentar la situación con Laura, debía también enfrentar lo que había permitido que la retuviera en su propio limbo. Lo primero es hablar con tu padre, sugirió María. Quizás entender su perspectiva nos ayude a encontrar una solución. Laura frunció el ceño. Pero no sé si está listo para escucharme, para escuchar nuestra historia. La duda envolvía las palabras de su amiga como una nube densa. Entonces hagamos un plan, respondió María, marcando la dirección del trabajo. Tenía que ser proactiva, debía diseñar un camino que las condujera a la verdad. Mientras delineaban cómo abordarían la conversación con el padre de Laura, cada punto que formulaban se sentía como un ladrillo que edificaba no solo su estrategia, sino también su autoconfianza. Y sobre esa carta, deberíamos encontrar la manera de revelarla en el momento adecuado, insistió María, consciente de que la verdad que guardaba podría ser la clave para comprender los secretos que las unían. ¿Qué miedo la había llevado a guardarla? La respuesta la incomodaba, pero a la vez la empujaba a querer descubrir más sobre sí misma. Asistiendo a la revelación personal que se produjo en aquel instante, María se dio cuenta de que no solo debía ayudar a Laura, sino también a ella misma. Este compromiso de ser auténtica, de enfrentar sus propios secretos, era igualmente liberador. Con cada palabra que pronunciaban, se sentían más fuertes. Había una transformación palpable en su relación. Decidieron encontrarse en casa de Laura al día siguiente. La idea de exponerse era aterradora, pero también liberadora. De alguna forma, más allá de lo que el futuro inmediato pudiera deparar, ese momento de vulnerabilidad compartida era un paso hacia adelante. María sabía que el verdadero crecimiento personal radica en aceptar la verdad, por más dolorosa que fuera. Mientras la noche avanzaba, María se sintió invadida por un torbellino de emociones. Su mente, sin embargo, se mantenía enfocada. Había una línea entre el miedo y la valentía, y ella estaba lista para cruzarla. Al día siguiente, antes de dirigirse a la casa de Laura, María se miró en el espejo. Este es tu momento, se dijo en voz baja. Tenía que navegar por las aguas turbulentas de la verdad, y aunque le aterraba la idea de lo que podría desatar, estaba decidida a ser el agente de cambio. Sin embargo, mientras se preparaba, una notificación de su teléfono captó su atención. Era un mensaje de un número desconocido, y al abrirlo, su corazón se detuvo. Sé lo que están planeando. No se atrevan a seguir adelante. El miedo la abofeteó, pero también despertó la parte más feroz de ella. Esta vez no podría dar un paso atrás. Estaba dispuesta a enfrentar no solo a su amigo, sino también a una amenaza desconocida que podría cambiarlo todo. La incertidumbre latía en su pecho, pulsando como un tambor. El momento de la verdad se acercaba. ¿Qué haría María ahora que su destino había vuelto a tambalearse? El tiempo se estaba agotando, y cada decisión podría acercarla al abismo o liberarla. Un nuevo capítulo estaba a punto de comenzar. La mañana se presentó gris y opaca, como un presagio de lo que estaba por venir. María se sentó en la mesa de la cocina, el mensaje aún fresco en su mente. Sé lo que están planeando. La combinación de temor y adrenalina la envolvió mientras se preguntaba quién podría haber enviado esa advertencia. Sin saberlo, esa incertidumbre se transformó en un potente impulso hacia la acción. Necesitaba más información, y rápidamente. Tomó su teléfono y comenzó a investigar. Con cada toque en la pantalla, más preguntas surgían. ¿Quién la conocía lo suficiente como para amenazarla, y por qué? Todo apuntaba a que su búsqueda de la verdad sobre Laura y su padre podría no solo implicar secretos familiares, sino un oscuro entramado de relaciones que probablemente iba más allá de lo que imaginaban.
Cuando llegó el momento de dirigirse a casa de Laura, la tensión era palpable. El trayecto se sentía interminable, cada semáforo en rojo parecía simbolizar la elección entre huir y enfrentar lo que venía. María sabía que su compromiso de ayudar a Laura también significaba un viaje hacia su propio crecimiento personal, enfrentarse a sus miedos se había convertido en una necesidad urgente. Al llegar a la casa de Laura, fue recibida con un aire de suspenso. Mientras ambas se sentaban en el pequeño salón, la mirada de Laura reflejaba una mezcla de ansiedad y determinación. Necesitamos actuar con rapidez, comenzó María, ya sintiendo la chispa de la acción dispararse en su interior. Lo que ha pasado hasta ahora no es simplemente un tema familiar. Esto podría estar ligado a algo más grande, algo peligroso. Laura, al escucharla, sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué crees que deberíamos hacer?, preguntó, su voz temblando un poco. Vamos a hablar con tu padre y a confrontarlo. Pero antes, debemos preparar el terreno. Necesitamos evidencia, algo que valide nuestra posición, sugirió María, sintiendo que cada palabra que pronunciaba se volvía una piedra angular de su nueva identidad. Ya no era la mera espectadora de su vida, estaba asumiendo un rol protagónico. Laura sintió, sus dudas estaban empezando a despejarse. Ambas comenzaron a enumerar los hechos que habían recogido sobre la familia de Laura, intentando unir las piezas del rompecabezas. Con cada dato expuesto, María sentía cómo su autoestima crecía. La planificación se volvió un ejercicio de empoderamiento, las palabras eran armas y su confianza, una armadura. Las horas pasaron volando. Juntas, trazaron un plan metódico. Desde cómo abordar a su padre hasta qué argumentos utilizar. María experimentaba un profundo sentido de propósito, un deseo de empoderar a Laura que resplandecía en su pecho. La fuerza que había empezado a construir en ese proceso la llevaba hacia un nuevo horizonte. Sin embargo, la sombra del mensaje anónimo seguía acechando, cada momento de lucidez se interrumpía por esa amenaza invisible que acechaba detrás de ella. Mientras el día se desvanecía en un ocaso melancólico, María sintió que la urgencia se multiplicaba. En su mente, cada decisión que tomaban ahora podría definir no solo el destino de Laura, sino también el suyo. Cuando Laura finalmente se levantó para prepararse, María la observó en silencio. La confianza renovada de su amiga era ahora reflejo de su propio viaje. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió lista para todo. La verdad, por dolorosa que pudiera ser, ahora era su aliada. Mientras se sentaban a la mesa, listas para finalmente desenmascarar lo que había permanecido oculto, el teléfono de María vibró nuevamente. Era el mismo número desconocido. Rápidamente, su pulso se aceleró al leer el nuevo mensaje: si van a descubrir la verdad, prepárense para las consecuencias. María se miró a los ojos y, en ese instante, comprendió que no había vuelta atrás. La verdadera batalla estaba a punto de comenzar. Estaba lista para enfrentar no solo los secretos de Laura, sino también los oscuros secretos de su propio pasado que comenzaban a aflorar. Un eco de determinación resonó en su interior. La revelación que podrían obtener no solo cambiaría su vida, sino que podría ser el impulso definitivo para desactivar los fantasmas que la habían mantenido cautiva. Al amanecer del nuevo día, María se despertó con el eco del mensaje vibrante en su cerebro. La incertidumbre había dejado de ser un estado mental pasivo, ahora se había convertido en una amarga compañera de camino. Mientras se preparaba para el encuentro con el padre de Laura, cada gesto, cada prenda que elegía, representaba un símbolo de su determinación. Se miró en el espejo y, por primera vez en mucho tiempo, no vio a una duda flotante, sino a una mujer decidida a conquistar su destino. El camino hacia la casa de Laura se sintió diferente. Cada kilómetro recorrido era una aleación de ansiedad y propósito. A su lado, Laura reflejaba la misma inquietud, una simbiosis de fuerte resolución que unía a ambas. María sabía que la conversación con su padre no sería fácil, pero su mente estaba clara. Estaba lista para confrontar no solo a él, sino también a la historia que había creado a su alrededor. Al llegar, se sintió abrumada por un torrente emocional. La casa, que una vez fue un refugio seguro para Laura, ahora se sentía como un campo de batalla.
Las paredes parecían susurrar secretos que ambas aún no conocían. Cuando entraron, la figura del padre de Laura se materializó como un oscuro recordatorio de un pasado oculto. A pesar de la imagen imponente que proyectaba, María sintió que su fragilidad también emanaba de él, una barrera que podía romperse. Necesitamos hablar, dijo María, conteniendo la respiración, su voz temblorosa pero firme. El hombre la miró con desdén, pero esa mirada le dio fuerzas. Recordó que estaba allí por Laura, y esa conexión la empoderaba más que cualquier otra cosa. Era momento de resolver no solo el conflicto de su amiga, sino también cuestionar el legado de silencio y miedo que él había perpetuado. Laura intervino con una valentía renovada. Sabemos que hay cosas que no nos has dicho, papá. Necesitamos la verdad. Un silencio abrumador ocupó el espacio, y la tensión creció al ritmo de sus corazones. Con cada pregunta, la confianza de María aumentaba, como si cada respuesta del padre fuese un ladrillo que levantaba un muro de protección a su alrededor. Fue en ese intercambio donde empezó a descubrir su propio poder. Las emociones constituían una fuerza motriz que podía transformar cada palabra en una victoria. La conversación tomaba giros inesperados. Al descubrir la manipulación y el secreto que había mantenido su familia en penumbras, la rabia y la tristeza se entrelazaban, convirtiéndose en una fuerza vital que impulsaba a María a luchar más por la verdad. Ella sentía que cada revelación la sacaba más de su zona de confort y la llevaba a un mundo donde la autenticidad y la valentía eran sus únicas armaduras. Ya no temía a la figura intimidante frente a ella, sino que estaba preparada para derribarle el castillo de mentiras sobre el que había construido su vida. Mientras las piezas del rompecabezas se colocaban, una chispa de claridad iluminó la mente de María. No solo estaba luchando por Laura, también luchaba por ella misma, por los traumas que había enfrentado en el pasado, por las decisiones que había evitado tomar. Se preguntó si este momento no era el catalizador que tanto necesitaba para finalmente revelarse a sí misma, para ser la protagonista de su propia historia. El horizonte de la verdad se vislumbraba, pero como un eco de advertencia, el mensaje del día anterior resonaba en su mente. Prepárense para las consecuencias. La idea de que sus acciones podrían desencadenar fuerzas incontrolables la llenó de una mezcla de emoción y temor. Pero ya no era una espectadora. María tomó una decisión, seguir adelante, sin importar las repercusiones. Estaba dispuesta a enfrentarlas. Sin embargo, en su interior, una pregunta urgente persistía: ¿estaría realmente preparada para afrontar las oscuras conexiones que rodeaban no solo a Laura, sino también a su propia historia? Mientras se enfrentaba a su destino, la escalofriante posibilidad de que sus descubrimientos afectaran a su propia vida se convirtió en una sombra que la acompañaba, anticipando una revelación aún más profunda. María se encontró inmersa en un remolino de emociones contradictorias. A pesar de la claridad que había alcanzado en relación a su papel en la lucha de Laura, la revelación que gestaba en su ser parecía cristalizarse como un desafío aún mayor. La batalla no solo estaba en la casa de Laura, la lucha se expandía hacia su propia identidad, hacia lo que había escondido bajo capas de miedo y autocrítica. La verdad que había comenzado a desenterrar amenazaba con transformar no solo la vida de su amiga, sino también el rumbo que había tomado el suyo. En los días siguientes, mientras asistía a la universidad y se sumergía en las clases de psicología, cada lección resonaba de manera diferente. Estudió con mayor intensidad la dinámica del poder en las relaciones humanas, la manipulación emocional y la búsqueda de la verdad. Esta nueva perspectiva sobre sus estudios alimentó su convicción. Esa inquietud que había sentido antes, ahora era combustible. Comenzó a desarrollar un enfoque más crítico sobre la situación de Laura, pero también sobre sus propios miedos, cuestionándose cómo había dejado que el pasado dictara su presente. Por primera vez, en lugar de dejarse llevar por la corriente de las expectativas familiares, María decidió redireccionar su camino y explorar su voz. Empezó a escribir un diario, un espacio en el que cada palabra se convertía en un ladrillo que edificaba la historia que deseaba contar. Se detuvo en cada experiencia que la había moldeado, en cada decisión que había tomado, e intensificó su enfoque en lo que realmente quería, no solo ayudar a Laura, sino también encontrar su verdad propia. Una noche, mientras reflexionaba en su habitación, se sintió abrumada por un impulso impredecible.
Se le ocurrió que podía hacer algo más que escribir en privado, podía amplificar su voz. Comenzó a planear una presentación en la universidad sobre los efectos de la manipulación en las relaciones. La idea de compartir su propia experiencia y el viaje que había emprendido para enfrentar la verdad de Laura la llenó de adrenalina. No solo se trataría de su historia, sería una invitación a otros a desafiar sus propios muros, a confrontar sus temores. Sin embargo, al tiempo que murmuraba ideas para su presentación, el miedo comenzó a filtrarse nuevamente en su mente. ¿Qué pasaría si su historia resonaba de manera equivocada? ¿Y si la gente cree que ella estaba exagerando o simplemente buscando atención? Esos pensamientos la golpearon con fuerza, tentándola a revocar su decisión. Pero, en un giro de determinación, se forzó a través de esos temores, recordando la avalancha de emoción que había sentido derivada de una decisión similar en el pasado. Esta vez, no podía permitirse dar un paso atrás. El día de la presentación llegó rápidamente. Con el corazón acelerado y el sudor en las manos, María se plantó frente a sus compañeros. Mientras el foco iluminaba su figura, comenzó con su historia, entrelazando sus vivencias con las enseñanzas teóricas que había acumulado. Notó que, a medida que hablaba, su voz se hacía más fuerte y su postura más firme. Era como si cada palabra no solo liberara su carga emocional, sino que también creara una conexión palpable con su audiencia. La sala se llenó de una energía cruda, un tipo de despertar colectivo. Pero apenas había terminado, una figura conocida apareció en la parte posterior de la sala, era el padre de Laura. La tensión se palpó instantáneamente, no solo estaba expuesta frente a sus compañeros, sino también ante el hombre que había desatado el caos en la vida de su amiga. Aquel encuentro iba más allá de un simple examen académico. Era un claro recordatorio de que su viaje estaba lejos de concluir. Mientras la mirada del padre de Laura se encontraba con la de ella, María sintió que los latidos de su corazón resonaban aún más fuertes en sus oídos. La incertidumbre y el desafío que le presentaba, abrumadores y electrizantes al mismo tiempo, se manifestaron como un nuevo punto de inflexión en su vida. Y, a medida que los murmullos de la clase se desvanecían, se preguntó si estaba realmente lista para lo que venía, y si sus decisiones futuras podrían arrastrarla a una confrontación que nunca imaginaría. Lo que esta nueva etapa demandaría de ella, aún estaba por descubrirse. La mirada del padre de Laura penetraba en ella con una intensidad que hacía que su piel se erizara. María sintió un torrente de emociones, miedo, determinación y una herida antigua que parecía resurgir. Su mente corría en círculos, preguntándose si debía confrontarlo en ese instante o si tendría que agudizar sus habilidades para navegar aquella nueva dinámica que se había presentado en su vida. Después de la presentación, sus compañeros se dispersaron, dejando a María sola en la sala. La energía que antes sentía vibrante, ahora era pesada y densa. Se sentó en la mesa, repasando el impacto que había tenido su discurso, cuando de repente, la voz grave y autoritaria del padre de Laura resonó detrás de ella. He oído lo que dijiste, dijo, su tono era una mezcla de desdén y desafío. María se volvió lentamente, encontrando en su mirada la desconfianza y el juicio que había esperado. Sin embargo, en lugar de sentirse intimidada, se dio cuenta de que este era el momento que había estado aguardando. La oportunidad de no solo defender a Laura, sino de reafirmar su propia voz. No estaba aquí para atacarte, solo quería compartir lo que Laura vive, respondió, notando cómo su voz se mantuvo firme, a pesar del temblor que sentía por dentro. Él se cruzó de brazos, una postura defensiva. María examinó su expresión, comprendía que ese hombre había hecho mucho daño pero, de algún modo, también parecía perdido. Había algo disfuncional en su amor, un amor que se expresaba a través del control y el miedo. Mientras reflexionaba sobre esto, se dio cuenta de que no solo se trataba de Laura, sino del sufrimiento que su padre había infligido a otros, tal vez sin querer. Laura es mi hija, y nunca entenderás lo que ella ha pasado, replicó él, pero en su voz había una grieta que insinuaba una ligera vulnerabilidad. María se sintió impulsada a tomar el riesgo de descubrir si había algo más en aquel hombre que podría ayudarla a compenetrarse con su historia y a decodificar el tormento de Laura. Con determinación, hizo una pregunta que había estado temiendo.
¿Alguna vez has considerado lo que ella siente?, preguntó, atrapando la atención del hombre. No me malinterpretes. No estoy justificando lo que te ha llevado a ser así, pero el dolor se refleja en ambas partes. Tal vez podrías empezar a escuchar en lugar de hablar. El padre de Laura vaciló, el ceño fruncido, la lucha en su interior evidenciada. En ese instante, María sintió una conexión inesperada, un indicio de que podía haber caminos hacia la reconciliación, no solo para Laura, sino para él también. Con una sacudida de energía, decidió que quería explorar eso. Sin embargo, en el fondo de su mente, sabía que todo esto era solo el principio. Tenía que confrontar su propio dolor para ser capaz de ayudar a Laura de una manera más efectiva. Salió de la sala con el corazón latiendo desbocado, pero también con una chispa de esperanza. Podía usar esta situación para crecer, no solo frente al padre de Laura, sino también dentro de sí misma. El proceso de autodescubrimiento que había comenzado a través de su escritura y su presentación ahora la empujaba hacia el siguiente nivel. Quería atreverme a explorar lo desconocido, a abrirse a las posibilidades de sanar heridas ancestrales en su propia vida. Mientras tomaba el camino hacia casa, un nuevo pensamiento germinó en su mente, ¿y si la clave para ayudar a Laura se encontraba en confrontar sus propios fantasmas familiares? Pudo vislumbrar un camino que la llevaría hacia una libertad aún más profunda. Pero también comprendió que ese camino sería aún más desgarrador. El momento de esa confrontación personal se acercaba, y sabía que tendría que prepararse a fondo. Sin embargo, la duda comenzaba a asentarse nuevamente. ¿Podría realmente enfrentar los resentimientos que la mantenían atada? Mientras su mente divagaba a través de recuerdos familiares, se dio cuenta de que su viaje apenas comenzaba, una travesía que probablemente confrontaría la verdad de su propia historia. ¿Sería capaz de desafiar sus propias limitaciones y enfrentarse a aquellos que la habían lastimado, o se dejaría llevar por el miedo, una vez más? La próxima decisión sería clave, y cada paso más cerca la revelaría más a sí misma. La noche se extendía como un manto de dudas sobre María mientras se preparaba para el día siguiente. Sabía que tenía que enfrentarse a sus propios fantasmas familiares, y esa convicción era tanto un alivio como una carga. En su habitación, rodeada de papeles y libros, comenzó a escribir en su diario. Cada palabra parecía sacar a la superficie un dolor antiguo, una verdad que había evitado por mucho tiempo. A medida que el bolígrafo deslizaba sobre el papel, sus pensamientos fluían, recuerdos de su infancia, las frías palabras de su madre, las promesas no cumplidas de su padre. Esa amalgama de emociones se convertía en su espejo, reflejando no solo su lucha, sino también la sombra que se cernía sobre su vida. Comprendía que, para poder ayudar a Laura, primero debía afrontar las cadenas que la mantenían estancada. Era un paso hacia el poder personal que había anhelado, pero que siempre le había parecido inalcanzable. Consciente de su propósito, decidió que la primer confrontación sería con su madre. La mujer que había moldeado su vida con expectativas y exigencias, quien silenció su voz y enredó sus emociones en un laberinto de inseguridades. María no podía vivir en su sombra eternamente, el eco de su infancia resonaba con insistencia, y se preguntaba si podría romper ese ciclo. En el camino al encuentro, su mente la bombardeaba con preguntas aterradoras. ¿Sería suficiente para hacerla escuchar? ¿Cómo podría abrir la puerta a un diálogo que tanto tiempo había estado cerrado? Sin embargo, en medio de la ansiedad, una chispa de resolución comenzó a crecer. Ya no se permitiría ser la niña silenciosa que había aceptado el dolor pasivamente. Al llegar a casa de su madre, la familiaridad del lugar la envolvió como una niebla. Recordaba cada rincón que encarnaba tanto amor como desilusión. La voz de su madre sonó desde la cocina, vibrante y despierta. María respiró hondo, su corazón palpitando con una mezcla de temor y determinación. «Mamá, necesitamos hablar», anunció, sorprendida por la firmeza en su voz. Su madre se giró con una expresión de sorpresa, pero María notó un destello de inquietud en sus ojos. Comenzaron a dialogar, y mientras las palabras fluían, María se sintió como una gladiadora en la arena. Con cada revelación, cada reclamo, una parte de su antigua identidad se desvanecía. No estaba allí para culpar, sino para sanar, para redefinir su conexión.
Sin embargo, el recorrido fue turbulento. Hubo lágrimas, gritos y silencios pesados que golpeaban con la fuerza de recuerdos reprimidos. A medida que la conversación se intensificaba, María se sintió abrumada por una tristeza que creía superada, pero también por una extraña sensación de emancipación. Estaba liberando su voz, y con ella, abría una puerta hacia la reconciliación. Aquella tarde, cada palabra pronunciada era un pequeño triunfo, pero también un descubrimiento inquietante. Su madre, en su dolor y miedo, había proyectado sus propias inseguridades en ella. Era hora de romper estas cadenas. La lucha por tomar el control de su vida se tornaba cada vez más clara y tangible. Cuando finalmente se despidieron, María sintió un peso enorme aliviándose de sus hombros, pero también una nueva carga. El camino hacia la sanación sería arduo y lleno de obstáculos, y a un nivel más profundo, comenzaba a cuestionarse, ¿qué pasaría después de esta confrontación? Los ecos de la conversación aún resonaban en su mente mientras regresaba a casa, planteándose un nuevo dilema: ¿sería suficiente aquel primer paso, o necesitaría aún más fortaleza para enfrentar los secretos que la historia de su familia albergaba? En el fondo de su ser, sabía que había más tormenta por venir, pero estaba decidida a enfrentarlo. La lucha por su libertad emocional apenas comenzaba, y cada desafío la acercaba un poco más a la verdad de quién realmente era. El próximo capítulo de su historia se dibujaba en su mente con pinceladas de incertidumbre y esperanza, y la pregunta latente se formaba en su interior: ¿hasta dónde estaría dispuesta a llegar por su propia redención? Las respuestas que necesitaba no solo estaban fuera de ella, sino también bien enterradas en su propia historia. María se despertó una mañana con un nuevo propósito. Las tensiones del pasado comenzaban a desvanecerse gradualmente. Las conversaciones con su madre habían sido más que un simple enfrentamiento, habían marcado el inicio de un proceso de sanación. Comprendía que, para avanzar, debía abrazar la verdad de su historia y tomar decisiones que resonaran profundamente en su esencia. Esta vez, no se escondería, no se conformaría. Con esa claridad, decidió concentrarse en su futuro. La presentación en la universidad había desatado algo en ella, una comprensión y una conexión más profundas con quienes la rodeaban. Así, comenzó a preparar su propio camino. No solo era momento de empoderarse a sí misma, sino también de convertirse en la voz de aquellos que necesitaban ser escuchados. Ella decidió aplicar a una pasantía en una organización legal enfocada en derechos humanos. La idea de utilizar su conocimiento para defender a aquellos que carecían de una voz resonaba con fuerza en su interior. Sin embargo, había algo más en juego. Su deseo de ayudar a otros había surgido de sus propias cicatrices personales. Sabía que, al enfrentarse a la injusticia externa, también estaba sanando las heridas ocultas de su vida. Cuando recibió la noticia de que había sido aceptada en la pasantía, sintió que su corazón latía al ritmo de un nuevo comienzo. Era más que un simple trabajo, era su oportunidad de demostrar que podía hacer la diferencia. Con cada paso que tomaba, comenzaba a vislumbrar su verdadera magnificencia, a romper las cadenas que la habían mantenido atada durante tanto tiempo. Los días en la organización fueron desafiantes, llenos de casos complicados y personas que, como ella, buscaban redimirse. Mientras defendía a sus clientes, se dio cuenta de que cada historia de sufrimiento la conectaba aún más con su propia lucha. Las batallas diarias que libraban se convirtieron en espejos de su propio viaje, y, a través de ellos, María se transformó en un símbolo de perseverancia. Su amistad con Laura también floreció, aunque bajo nuevas condiciones. Laura había comenzado su propio proceso de sanación, impulsada por el viaje que habían compartido. Ambas se convertían en aliadas, no solo en sus luchas personales, sino también en su búsqueda de verdad y justicia. María se sintió inspirada a escribir un blog en el que compartía sus experiencias y las de Laura, creando un puente entre sus dolorosas realidades y las esperanzas de un futuro más brillante. Cuando la primera publicación del blog salió a la luz, sentía una mezcla de nerviosismo y excitación. Sus palabras resonaron en muchos que se sintieron comprendidos y apoyados. Comentarios de personas que, al igual que ella, habían librado una batalla contra sus miedos se llenaron de esperanza.
En ese momento, redescubrió el poder de su voz, había logrado convertir su dolor en palabras que ayudaban a otros a enfrentar sus propias oscuridades. Al poco tiempo, la dirección de su vida cambió de manera drástica. María fue invitada a un evento donde pudo compartir su historia en un foro sobre la superación de la adversidad. Mientras estaba en el escenario, mirando a una audiencia compuesta por mujeres y hombres que deseaban un cambio, comprendió que la verdadera victoria no radicaba solo en sus logros personales, sino en el impacto que estaba comenzando a tener en la vida de los demás. Esa conexión le otorgó una fuerza y un propósito renovados. Finalmente, al recibir un reconocimiento por su trabajo en la organización legal y su contribución a la comunidad a través del blog, María no pudo contener la emoción. Aquellos momentos de lucha, de dolor y de desesperación habían sido transformados en un camino de éxito personal y profesional. A medida que subía al escenario para aceptar el premio, sintió una confianza sólida que le provenía de su proceso de sanación integral. En ese instante, una reflexión la invadió, había aprendido que su entorno, su historia familiar y sus experiencias, aunque dolorosas, no podían definir su existencia. Había logrado demostrar que, a pesar de los obstáculos, la determinación y la valentía permiten abrirse a nuevas oportunidades. Mientras se dirigía hacia el futuro, María no se olvidó de Laura, su amiga que había estado junto a ella en este camino de redención. Ambas se habían convertido en ejemplos de mujeres empoderadas, demostrando que había luz al final del túnel. Se hizo evidente para María que el cambio era posible, no solo en su vida, sino en la vida de aquellos alrededor de ella. Con este aprendizaje, María se sintió preparada para lo que vendría, teniendo la firme certeza de que había alcanzado un logro personal específico, una identidad fuerte y decidida. María sonrió al ver cómo la vida, con todos sus desafíos, había llegado a ser su aliada. Había tejido un nuevo futuro, uno donde cada paso resplandecía con confianza y propósito. No solo había conquistado la superación personal, sino que también había ganado su lugar en un mundo que anhelaba un cambio verdadero. Si te ha tocado la historia de María y quieres seguir viendo relatos de transformación que inspiran y empoderan, necesitan suscribirse ahora. Este es el momento de mostrar su apoyo y dejar un me gusta ahora para alimentar el algoritmo que nos permite seguir creando más contenido significativo. Comenta tus reacciones o teorías sobre cómo estos relatos pueden cambiar vidas y, si conoces a alguien que necesite esta dosis de inspiración, compártelo instantáneamente con al menos 5 amigos. No esperen ni un segundo más para compartir.